Seguimos en la pantalla de Canal E y ahora estamos en contacto con la economista Mara Pedrazzoli. Hola, ¿qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Roberto Mediana te saluda. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Mara, te quería consultar acerca de estas expectativas de inflación que tenemos para el próximo jueves, en el cual se supone, se estima que va a ser de alrededor del 2%. Y te quería consultar acerca de, bueno, esta caída en la inflación que se está dando, sobre todo en los últimos 2 meses, ¿hasta qué punto lleva tranquilidad al bolsillo o por lo menos a la situación económica de los argentinos? Bueno, tendríamos que diferenciar, creo que dos grupos de argentinos, ¿no? Los Sí, que están padeciendo de momento restricciones salariales vinculadas con que los salarios no subieron tanto como la inflación, especialmente el año pasado. El año pasado hubo una caída muy fuerte de los salarios durante toda la primera mitad y luego un aumento relativo a los precios, porque los precios se mantuvieron estables, entonces el salario pudo recuperar un poquito de poder de compra. Ahora, esa situación no le llegó a toda la población argentina, le llegó a un grupo, al salario privado registrado, ¿no? El formato laboral más tradicional, si se quiere. Después tenés todo un conjunto de monotributistas, autónomos, trabajadores informales, trabajadores del empleo público, que no tuvieron una mejora salarial en ese momento, que están todavía hoy en niveles muy bajos de salarios, niveles que no llegan a alcanzar los de previos al gobierno de Javier Milei, pero recordemos también que ya desde el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández tampoco habían recuperaciones salariales de magnitud. Entonces tenés una parte de la población que está más o menos con el barco a flote y la sí. otra que viene rascando, viste, la olla desde hace varios años, a la cual digamos que la estabilidad de precios no le representa una mejora sustancial en el sentido de que el dinero todavía no te alcanza. En otro grupo de gente yo creo que sí, que se genera cierta capacidad de ahorro, etcétera, lo hemos visto, los viajes al exterior en esta temporada de verano, favorecidos por el tipo de cambio, pero digo, hay gente que no puede hacer esa cuenta, no puede, Claro. no te dice, vos te cruzás la calle y no te dice, che, qué barato que está Brasil. Te dice, acabo de pagar la luz, el gas y no llego a fin de mes. Hay dos realidades en esta Argentina que se empiezan a ver cada vez más clara y que es un síntoma muy claro de los gobiernos de los gobiernos de derecha, de los gobiernos más ortodoxos. Con el menemismo que tuvimos 10 años, hubo Sí. mucho tiempo para que haya una crisis de salarios, de empleo, ¿no? La gente se quedó sin laburo, hubieron piquetes, hubieron manifestaciones sociales realmente crudas porque la situación tuvo un tiempo para empeorar mucho. Ahora la dinámica es un poco distinta, el empleo aguanta un poco, pero se pulverizan los ingresos y empeora mucho la calidad del empleo. Entonces se dio en el macrismo también esta especie de fragmentación social en donde, bueno, depende con quién hablas, te va a decir cómo se vive, pero lo que se vive es dos realidades diferentes, ¿viste? Y eso Sí. es un problema, es un problema. Y justamente, Mara, te quería consultar, bueno, ¿y esta situación hasta dónde puede aguantar? O sea, hasta ahora estamos con una expectativa de los argentinos que votaron a Javier Milei que en la macroeconomía se está cumpliendo, o sea, la inflación efectivamente está cayendo, se espera que sea del Claro. 2%, pero ¿hasta cuánto puede aguantar la situación de esta realidad partida en dos, donde hay un sector Y sí, que se ve, que se ve beneficiado por la inflación a la baja y otro que todavía no logra hacer que esa inflación a la baja le suponga una mejora situación económica? ¿Hasta y dónde se puede sí, aguantar esta situación? eso yo no te lo puedo responder porque no obedece, digamos, a mi campo. Es una tensión social que en algún momento se va a revelar. Yo creo que estamos recién a un año de gobierno, la gente todavía, viste, el argentino tiene mucha esa cultura de ver cómo se las rebusca para que el agua no lo tape. Bueno, justo, no sé si es una metáfora muy feliz, pero eh, hay un ver qué hacer en estos primeros momentos que yo creo que contiene un poco
algo del ánimo social o del disgusto social, ¿viste? Como una cosa donde vos todavía no sabés si lo que te pasa es porque le pasa a todo el mundo o tenés que rebuscártelas. Ya cuando el rebuscártelas no te soluciona las cosas a vos, ves que no se las soluciona a tu vecino, a tu primo o a un amigo, yo creo que ahí empieza a ser diferente la cosa, ¿viste? Eh, Me parece que hay una crítica que hoy se ve, que se empieza a ver al modelo de Javier Milei con las manifestaciones de los jubilados, con las manifestaciones de la comunidad científica, del Hospital Garrahan, por ejemplo, que es algo muy testimonial, muy testimonial, pero creo que hay una lectura de que así las cosas mucho no pueden durar, ¿no? O sea, hasta cuándo la, la plétora del superávit de las cuentas públicas, si lo que vamos a hacer es trasladar el ajuste a los médicos de uno de los hospitales más reconocidos del país. ¿Hasta cuándo el ajuste fiscal si un jubilado cobra 370.000 pesos y tiene que vivir en un país donde le llegan 100.000 pesos por servicios públicos únicamente, ¿no? Yo creo que hay algo de que no va a ser sostenible desde el punto de vista social, económico, no es sostenible este modelo. Pero bueno, no te puedo decir yo si estos son 3, 4 Sí. meses, si es un año, eso no te lo sé decir, las cosas van cambiando también día a día. Sí, justamente te consultaba un poco acerca de hasta cuándo podría aguantar, teniendo en cuenta que una de las primeras estimaciones es, bueno, hasta las elecciones el gobierno, estas medidas, este préstamo de los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Sí, Internacional, la caída de la inflación, un dólar estable, tenemos esta situación hasta las elecciones va a aguantar, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que te consulta es, bueno, ¿qué empezamos a pensar o qué podemos imaginar después de las elecciones? Porque nuestra vida, el 27, después de octubre, sigue, viene noviembre, viene diciembre, viene el 2026 y en el 2027 volvemos a votar, pero sobre todo después de sí. octubre seguimos con nuestra vida. ¿Qué es lo que podemos imaginar en materia económica a partir de octubre de 2027 en esta situación económica con la que estamos hoy en día, con una inflación que está cayendo y un poder adquisitivo que no termina de acompañar esa caída de la inflación? Sí, sí, es como lo pusiste vos en términos del salvavidas que representó el préstamo del fondo. No fue poca plata la que trajeron al país. Esto me está permitiendo a mí hoy costear una demanda de dólares para ahorro de la clase media, una demanda de dólares para pagar deuda en moneda extranjera, demanda de dólares para traer importaciones. De momento hay un colchón de divisas que trajo el Fondo Monetario que permite que la cosa más o menos funcione. Ahora, después tenés que volver a llenar el tanque de nafta. Y si las importaciones, no tengo el número preciso en la cabeza, pero para darte una magnitud, están subiendo en el orden de un 50% en los últimos 2 meses, con exportaciones que no llegan al 10%. Entonces, se me está yendo mucha más plata por importaciones que lo que está entrando por exportaciones. Eso tiene una fecha de vencimiento. Eh, la demanda de dólares de los arristas de la clase media, por ejemplo, en julio con el aguinaldo o acercándonos a las fechas de las elecciones de medio término, se enciende un poquito más, no van a ser 2.000 millones de dólares mensuales, va a ser un poquito más alto. Entonces bueno, después además vienen los vencimientos de la deuda que en títulos en moneda extranjera que ya hay emitidos, más el vencimiento de la deuda con el FMI. O sea, uno ve que en los próximos meses la cosa va a estar tirante y vos lo que tenés es un stock, un monto de deuda contraída, un monto de dólares que ingresaron por el FMI, pero que está ahí quieto, y tenés un montón de, como es de terminales que están absorbiendo esos dólares que no parece que vayan a mermar, no tiene una fecha donde se deja de importar y entonces ahí ya se me alivia la restricción externa.
todas estas fuentes de demanda de dólares, pago de vencimiento de deuda, importaciones, ahorro, etcétera, todo eso sigue. Entonces, viste, es un préstamo que te blinda por un determinado momento, es un salvavidas por un determinado momento, pero, viste, después 2026, fines del 2025, cuando sea, la economía tiene que empezar a funcionar sola, generar dólares y generar confianza, y eso de momento no se ve. Si la confianza la voy a obtener únicamente porque me pone plata el Fondo Monetario, y es un poco endeble. Eso el mercado también lo lee. La gente que está haciendo los números finos para ver si le ponen guita a este gobierno o no, si le compran los títulos al Tesoro o no, estas cosas las ve. Y en un momento se da vuelta la tortilla y se empiezan a ir porque dicen, no, no, este país sin este andador del Fondo Monetario no funciona. Eso es un poco lo que coinciden los economistas, las especialistas del mundo financiero, que esto se empieza a ver, porque no se ve una macro que sea sostenible, porque todo lo que es demanda de dólares se ve mucho más tirante que lo que está del otro lado, que la oferta de dólares que puede generar el país. ¿Se entiende? Sí. De vuelta, no sé cuál es la fecha en la que esta termina, pero no da una impresión de sostenibilidad. Sí, en las últimas semanas tuvimos el anuncio del gobierno de esta salida, o por lo menos de empezar a gastar los dólares que teníamos debajo del colchón, esta especie de blanqueo, en la Sí. cual la gente, el gobierno le pide un voto de confianza a la política económica de nuestro país, de este gobierno, en el cual justamente dice que, por lo menos el ministro Luis Caputo, decía que la gente quería gastar los dólares, lo que pasa es que no quería ser investigada o perseguida por de dónde obtenía ese Claro. dinero para gastarlo. Yo lo que te consulto acerca de, ¿está el nivel de confianza para llevar a cabo esa medida o es un acto para ver si efectivamente el gobierno necesita dólares y justamente necesita de estas medidas para hacer que empiece a recuperar o recaudar dólares de cualquier forma? Sí, parece un poco más esto último, ¿no? Porque ir a decirle a alguien gasta tus ahorros es como un llamado medio exagerado, ¿no? Como la gente tiene su dinero y decide en qué forma tenerlo, si como ahorro o gastarlo por otro tipo de cuestiones. No hay no se veía como una disposición a gastar así contenida por las regulaciones fiscales. Me parece que no hay algo de eso. Creo que es una medida que tiene serias consecuencias en lo que es en materia legislativa, porque cambia una serie de parámetros para poder investigar a los contribuyentes, para poder suponer que hay evasión y poder investigar en consecuencia, sancionar y recaudar más. Todo ese andamiaje empieza a destruirse porque se ponen parámetros que son demasiado permisivos y demás. Entonces es una medida que tiene una consecuencia en materia legal importante y que va a quedar en el país, pero por otro lado no se ve que sea muy efectiva en términos de compras. La verdad es que no hubo ni en los términos de los anuncios, ni en los días cercanos a los anuncios, no se ven operaciones financieras de salida de depósito, de salida de depósitos, de uso del dinero de los dólares para consumir. No se ve algo de eso, ni que estuviera contenido, ni se lo ve ahora con gente ingresando dólares al sistema financiero. Quiero decir, en los números de los depósitos en dólares no se ve que estén creciendo. Entonces, me parece que es más un manotazo de ahogado para poder sacar algún dólar de donde sabemos que hay, a una real predisposición de los consumidores o de los contribuyentes, y que va a generar un daño bastante, como que va a quedar en el tiempo. No es inocuo lo que hicieron, y creo que
en materia de política económica no va a ser, no va a generar un gran cambio. Perfecto. Muchísimas gracias, Mara, por el tiempo.